Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro panorama semanal de meditación bíblica. Lamentamos que esta semana solo estemos compartiendo el audio, pero a pesar de esto deseamos que les sea de provecho y sea de apoyo para el tiempo de la meditación personal. Esta semana también agradecemos a Dios porque Él nos ha permitido una semana más de vida y el día de hoy compartiremos los pasajes del Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 46 al capítulo 11, versículo 13. Las historias que meditaremos esta semana son acontecimientos posteriores al descenso del monte, en donde sucede lo que comúnmente nosotros denominamos el monte de la transfiguración. Como ya he mencionado, comienza en el versículo 49 del capítulo 9. Comienza así el texto del día de hoy. Si tienen la Biblia en su mano, por favor, pueden buscar conmigo. Dice la palabra: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Esta discusión no era de personas ajenas a Jesús, sino estamos hablando del mismo grupo de los discípulos. Y esta actitud, estas palabras, esta vida que ellos estaban viviendo demostraba que no estaban entendiendo el mensaje o los valores que Jesús quería transmitir. Aún en los pasajes que hemos meditado la semana anterior, en el capítulo 9 nos revelaba que los discípulos no tenían entendimiento de la palabra de Jesús. Y no solamente esto, si avanzamos unos versículos más, en el versículo 49, Juan le dice a Jesús que él había impedido, que ellos como discípulos habían impedido a un grupo de personas que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, y la razón era porque no seguían con ellos, no eran de su grupo. Leyendo estos dos versos vemos que ellos quizás se sentían un poco exclusivos, superiores, o el corazón de ellos estaban deseosos de ser un grupo diferente, porque estaban con Jesús. Y claramente esto no era la voluntad de Jesús. Cuando nosotros estemos meditando estos pasajes, sería muy interesante ver y reflexionar acerca de nuestras vidas, a ver si nosotros no estamos teniendo el mismo corazón de los discípulos. Después de haber Jesús enseñado a los discípulos, ahora sí decide ir a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenía que pasar por Samaria y Jesús envía a unos discípulos delante de él, pero resulta que en Samaria rechaza a Jesús porque se veía como un hombre que se dirigía a Jerusalén. Entonces las palabras de Juan y la palabra de Jacobo en el verso 54 hasta suena gracioso, porque dice: Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Recuerdan en los pasajes que hemos meditado la semana anterior? Ellos no habían podido echar fuera un demonio. No habían podido liberar a un muchacho que tenía un espíritu inmundo en él. Y ahora querían hacer descender fuego. Bueno, fuera de todo esto, claramente es otra actitud, y Jesús enseña nuevamente en los versos siguientes que Jesús no viene a perder almas, sino para salvarlas. Son historias que nos muestran una y otra vez cuál era la falta de entendimiento de los discípulos, a pesar de que ellos estaban siguiendo a Jesús. Todas estas historias que hemos visto a lo largo del capítulo 9 nos lleva a que el autor de Lucas nos muestre en los últimos versículos, del versículo 57 al 62, cómo debe ser el corazón de aquel que sigue a Jesús. Con estas palabras de Jesús, enseñando entonces cómo tiene que ser el corazón, la característica, el carácter del discípulo, terminamos el capítulo 9. Luego inicia el capítulo 10, desde el verso 1, Jesús enviando a los discípulos de dos en dos. No estamos hablando solamente de los 12, sino que dice que fueron otros 70 a quienes Jesús envía de dos en dos. Si relacionamos entonces con el capítulo 9, vemos a Jesús enseñando cómo debe ser el carácter del discípulo, y ahora sí lo pone en práctica en el capítulo 10. ¿Cuál es el contenido del capítulo 10 que podemos encontrar de una manera muy general? Desde el versículo 3 vemos cómo va a ser la vida del discípulo, cómo ellos tenían que moverse, cómo ellos tenían que actuar, qué cosas tenían que llevar, qué no tenían que llevar.
Y cuando nosotros leemos estos puntos nos preguntamos si realmente es la vida que nosotros deseamos. La Biblia es clara, nos está enseñando Jesús cómo va a ser la vida del discípulo. Pero sin embargo, cuando nosotros vivimos la vida del cristiano, queremos quizás una vida totalmente diferente a lo que la Biblia nos está enseñando. Sería otro punto que podemos tener en cuenta en el tiempo de la meditación bíblica. Pero ¿por qué tiene que vivir estos cristianos, estos discípulos de esta manera? En el verso 9 nos enseña cuál debe ser el mensaje que tenemos que transmitir a través de esta vida. Y dice en el verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La razón por que el cristiano tiene que vivir de esta manera no es para buscar un beneficio propio, sino para que de esta manera el testimonio de nuestras vidas pueda demostrar, pueda anunciar, pueda proclamar el reino de Dios. ¿Estamos nosotros realmente estamos demostrando a través de nuestras vidas ese reino de Dios? Y cómo debe ser también la relación con las personas, con los prójimos, con las personas que nos rodean. Dice que tenemos que confiar en Dios y Él es y será juez quien juzgará finalmente. Si continuamos leyendo el capítulo 10, podemos ver en el versículo 17 que regresan los 70 que había sido enviado de dos en dos en el versículo 1. Y ellos estaban contentos. Pero Jesús enseña en el versículo 20 cuál debe ser la verdadera razón de nuestro gozo. En este momento no lo voy a mencionar, no voy a leer estos versículos, pero en el tiempo de la meditación personal sería bueno que ustedes puedan comparar cuál es la razón del gozo que estos discípulos que habían regresado tenían y cuál es el verdadero gozo que Jesús dice que debe tener estos ciudadanos del reino de Dios. Y preguntarnos dónde está nuestro gozo. Y Jesús se regocija de esta situación al ver a los discípulos contentos. Llama a estos discípulos como niños en el versículo 23 y menciona que ellos son bienaventurados. Leemos juntos el verso 24. Dice en el versículo 24 del capítulo 10, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La razón por la cual ellos eran bienaventurados era porque ellos estaban viendo y estaban oyendo lo que muchas personas desearon y no han podido. En este contexto del capítulo 10, verso 24 al 37, aparece la historia del intérprete de la ley y la famosa parábola del buen samaritano. Hermanos, cuando veamos esta historia del buen samaritano que solamente Lucas presenta en su evangelio, tenemos que tener el contexto de la historia. Quizás necesitamos quitar nuestro preconcepto, lo que nosotros ya conocemos de la historia, para que en el tiempo de la meditación podamos encontrar otro mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta historia. Finalmente, el capítulo 10 termina con la historia de María y Marta en los versículos 38 al 42. Muy importante para estas historias es leerlo en el contexto. Es muy importante que nosotros encontremos unas enseñanzas y aplicaciones de acuerdo al contexto que el autor del Evangelio está presentando. Finalmente, los últimos versículos que nos tocaría meditar en esta semana sería del capítulo 11, verso 1 al verso 13, donde podemos ver la oración del Padre Nuestro. Después, hermanos, en el tiempo del estudio personal, podrían hacer una comparación con el Evangelio de Mateo, a ver si pueden encontrar alguna diferencia. Fuera de las diferencias que podamos encontrar, nos damos cuenta que esta oración nos habla acerca de la esencia del cristiano. Recuerden cómo terminó el capítulo 9, enseñándonos cómo debe ser el corazón del discípulo. Y esto de modo práctico lo podemos ver en la vida de los discípulos que fueron enviados en el capítulo 10 y ahora en el 11 nos enseña esta oración. Dice en el versículo 1 del capítulo 11 lo siguiente:
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan nos enseñó a sus discípulos. Recuerden que esta oración que está pidiendo aprender los discípulos de Jesús no es como ellos debían orar, en realidad como esa oración que comúnmente nosotros conocemos, porque habría muchas contradicciones. Estos discípulos eran judíos, seguramente habían aprendido a orar desde que eran pequeños, y según el texto podemos ver que Juan ya había enseñado a sus discípulos y están pidiendo otra vez aprender de Jesús esta oración. Esta oración que los discípulos estaban pidiendo que Jesús les enseñase es la esencia del mensaje que Jesús estaba enseñando. Y es por eso que podemos ver resumido en esta oración del Padre Nuestro el núcleo, la esencia de la vida cristiana. Un punto que me gustaría que preste mucha atención es que haga una comparación del versículo 9 con el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, porque hay un punto muy interesante. Dice en el versículo 9 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas lo siguiente: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es un pasaje que podemos ver de una manera literal en el capítulo 7 de Mateo. Pero ¿cómo termina esto en el versículo 13? Dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy importante notar que en el capítulo 7 de Mateo, hablando de la misma historia, nos dice que tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar, porque el Padre Dios es bueno y nos dará cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo bueno que comúnmente nosotros podemos pensar? ¿Qué es lo bueno que comúnmente la gente piensa? Y de acuerdo a esto pide, busca y halla. Cada vez que necesitamos unas cosas en este mundo, pedimos a Dios y pensamos que Dios nos tiene que dar las cosas buenas que son para mí. Pero aquí en Lucas es más claro esto. Dice que el Padre Celestial es tan bueno que vamos a recibir al Espíritu Santo todos quienes pidamos a Dios. Durante el tiempo de la meditación personal en esta semana, también pensemos en este punto, en nuestra actitud, en nuestra oración, qué es lo que pedimos a Dios y qué es lo que esperamos de Dios. Resumiendo el tema de hoy, no me siento soberbio, no me siento más o menos que los otros comparándome por lo que tengo o por lo que soy. Aún en nuestra relación ministerial, no me estoy sintiendo exclusivo. ¿Dónde está la razón de mi alegría? ¿Dónde está la razón de mi gozo? ¿Tengo en claro lo que es vivir con la esencia de ser cristiano? ¿Tengo en claro lo que es vivir como discípulo de Jesús? ¿Tengo claro qué es vivir como pueblo de Dios? Hermanos, pidamos lo bueno a Dios. Pidamos al Espíritu Santo para que Él ilumine y nos guíe otro día más, otra semana más. Deseo profundamente que cada momento en la que ustedes se sienten delante de Dios para tener este tiempo de meditación personal, Dios pueda hablarles y ustedes puedan ser bendecidos y desafiados ante su presencia. Que Dios les bendiga.